sobre lo que se llama las bases de la política exterior del gobierno de la Alianza Cambiemos. Me gusta agregar lo de Alianza Cambiemos para que recordemos que se trata de un frente electoral amplio del que participan distintos partidos políticos y han abonado ideológicamente esas bases y ahora vamos a ver qué van a hacer en los próximos años. Bien, es un trabajo bastante general porque, bueno, todos los demás hablaban de cuestiones específicas, a mí me tocaba las bases, que después de Alberdi no sé si se podía escribir mucho más, pero son cuestiones generales sobre el trasfondo ideológico, si se quiere, de la política que está siendo implementada. Y ahí hay un subtítulo que me interesa recalcar, que es que esas bases deben deducirse de lo que efectivamente se implementa, cotejándolo con lo discursivo, ¿no? Que ese es un ejercicio que siempre hacemos por ahí en la facultad o en cualquier ámbito, de decir, no es solo el discurso, ¿no es cierto?, sino efectivamente la política que se lleva adelante y cómo eso concuerda o no con los discursos. En este caso hay bastante coincidencia porque en realidad no hay, digamos, hay un discurso muy claro de que era necesario reinsertar, y acá aparecen una serie de palabras que remiten a cuestiones históricas, ideológicas en la Argentina, reinsertar a la Argentina en el mundo, y aparece a jugar discursivamente la idea de aislamiento o inserción, que ha tenido distintos contenidos a lo largo de nuestra historia, desde el peronismo, en realidad, por considerarlo aislado por su neutralidad, luego la dictadura militar, el aislamiento producto de las violaciones a los derechos humanos, Malvinas como momento de aislamiento, luego la necesidad de reinsertarse en los 80 como sinónimo de vuelta a la democracia. En los 90 la reinserción era subirse al tren de la globalización y el aislamiento era quedarse fuera de eso. Y hoy por hoy el reinsertarse tenía que ver con una crítica que se hacía a la política exterior del gobierno anterior, considerándolo como aislamiento. Realmente los elementos para decir aislamiento del gobierno anterior son muy, digamos, quiero decir una palabra que no me sale, maniqueos, ¿no? Es decir, aislado respecto de quién, y además es un gobierno que en realidad fue forjando distintas relaciones con las potencias tradicionales, con nuevos socios, China, Rusia, con la región. Es decir, el aislamiento tenía que ver en todo caso con el cierto distanciamiento de algunas políticas de los Estados Unidos en un contexto particular, porque no es, digamos, y con abonar políticas de mayor margen de autonomía en un momento donde eso regionalmente tuvo cauce, tuvo posibilidad. Entonces esto iba a atacar eso como si la Argentina hubiera estado realmente aislada, ¿no?, esos años. Entonces va a abonar. ¿Qué quiere decir esa reinserción? Es sinónimo de apertura. Es sinónimo de apertura económica, que es lo que recién Mario describía, pero replicando, digamos, en algún sentido lo que se llamó la política exterior en clave económica de los 90, es decir, replicando una retórica de supeditar todas las decisiones de política exterior a esa orientación favorable a los socios tradicionales, potencias dominantes tradicionales del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea, supeditando, digamos, el resto de las políticas a la famosa búsqueda de la lluvia de inversiones que nunca llegó. Hace poco Andrés Cisneros, que era el vicecanciller, le dijo en una nota a este gobierno que los estaban copiando, que eran una falsa copia de los 90. En parte es así, porque lo peor de todo es que en ese contexto de los 90, la lluvia de inversiones, horrorosa y perjudicialmente para nosotros, era real.
porque era un momento donde los capitales fluían de los países del centro del mundo, digamos, hacia las periferias para valorizarse, para usarlos como plazas financieras, etc. Hoy por hoy no. El mundo tiene otra dinámica, entonces es una política que remite a esa, pero además desacompasada de esa dinámica de acumulación mundial, digamos. Entonces retoma eso ideológico de priorizar supuestamente beneficios económicos que se van a obtener cuando en realidad eso no sucede, y vuelve a cometer el error de considerar que la sobreactuación o determinados gestos de alineamiento van a redituar en beneficios económicos. Ya lo hemos probado varias veces que eso no sucede. El caso, por recordar uno reciente, el caso de llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y la moción de los países en contra de esa decisión, y la Argentina absteniéndose, a diferencia de Chile y Brasil, diferenciándose de su voto tradicional, histórico. Ese tipo de cuestiones, el énfasis que pone el gobierno en su lucha en contra del gobierno de Venezuela, más allá de lo que está sucediendo en este momento, que es muy complejo, digamos, pero siendo adalides, digo, en esa frase de más papista que el Papa, digamos, por decirlo de alguna manera burda, pero poniéndose como mascarón de proa de la política de los Estados Unidos para América Latina. Beneficios económicos no nos ha traído ninguno, porque como claramente el déficit con Estados Unidos crece, las inversiones no llueven, y en realidad lo que sucede es que detrás de esta política se ven afectadas las áreas militar, estratégica y diplomática de la política exterior, que son tratadas como, digamos, exclusivamente como modos de alinearse o de llegar a esa relación, digamos, más, como dijo, de dar satisfacción, dijo Fernando Osiris de Roa, es el embajador argentino en Washington hoy. Hay una frase que circuló mucho, pero dice claramente, bueno, a Estados Unidos le interesa el tema de la seguridad, una agenda internacional contra el terrorismo, a nosotros nos interesa una agenda económica. El desafío está en poder trabajar con ellos, dándoles satisfacciones a los intereses que ellos tienen respecto de nosotros, y al mismo tiempo que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con respecto a nuestra agenda económica. Esto es lo que claramente, por eso digo, acá es lineal, ¿no? Ese es el discurso, es lo que se hace y no da resultado. Porque en este caso ni siquiera, y acá hablo un poco con Carlos, ni siquiera se trata de no confrontar o de disminuir la confrontación, se trata de estar exaltando por demás en gestos, pensando que esos gestos van a volverse en beneficios económicos. Y eso lleva a abandonar cuestiones que para países periféricos y dependientes como la Argentina son importantes. A mi juicio, sin duda, la cuestión Malvinas o la cuestión de la protección de los recursos naturales, que son elementos de la identidad y de la soberanía de los países, y que no creo que sean un elemento menor, porque creo que tienen que ver justamente con algo que siempre pienso que el aporte que han hecho los países pobres, si se quiere, o digamos, que no definen el orden internacional, el aporte que han hecho a ese orden internacional es desde lo ideológico. No han hecho aportes a cómo se organiza el mundo, no han armado el Consejo de Seguridad, no han armado el Fondo Monetario, pero han implementado cuestiones del derecho internacional, la no injerencia, es decir, el movimiento de no alineados, es decir, han implementado algo que por lo menos cuestionó ese orden, y lo han hecho no por su beneficio económico, sino para resguardar cierta dignidad, digamos, porque aún en la
en la debilidad y en la periferia, el interés no es solo el económico, ¿no? Es también el de esa identidad que los países guardan y tienen derecho a resguardar, que redunda también, lógicamente, en la protección de su territorio, de sus recursos. El caso Malvinas, bueno, claramente, más allá de la cuestión que uno puede reírse del traspié de Macri en su momento con Theresa May diciendo, no, ya lo vamos a arreglar, etcétera, más allá de eso, que es una anécdota realmente, que hablará mal de su expertise en términos diplomáticos, lo cierto es que hay una declaración donde se muestra la intención de no entorpecer la explotación de hidrocarburos en Malvinas, y eso va, por ejemplo, hoy contra la ley de hidrocarburos, que dice que efectivamente eso no puede hacerse sin autorización, etcétera. Es decir, no son cosas menores esa declaración, por ejemplo. Lo que sucede ahora con UNASUR. Bueno, ahora todo el mainstream de las relaciones internacionales dice, bueno, las instituciones estas del sur son siempre frágiles, malas, mal hechas, y por eso fracasan. Bueno, claro, y sí, son más difíciles las instituciones cuando todo está atravesado por la voracidad de las potencias a ver con qué se quedan, y sí, claro que son frágiles las instituciones en ese contexto. Entonces, una política exterior en clave económica, de bajo perfil en el área diplomática, una política de defensa orientada al alineamiento con Estados Unidos, con el paraguas de la lucha contra el narcotráfico. Los resultados de los países que se subieron a ese esquema de lucha contra el narcotráfico, México y Colombia, son muy malos. No han dado esa política buenos resultados respecto de la problemática del narcotráfico, más bien lo contrario. Y finalmente, para cerrar, 3 elementos que pongo en las conclusiones como característicos. Uno, que esta política exterior remite a una inserción tradicional de la Argentina como proveedora de alimentos y productos primarios, receptora de capital en condiciones de privilegio, en forma asociada con grupos monopólicos locales, que es una estrategia que asume pasivamente el orden mundial, ¿sí? Que no cuestiona sus asimetrías de ningún modo, y que al mismo tiempo está desacompasada, lo que dijimos recién. Pero el hecho de que esté desacompasada no quiere decir que no sea beneficiosa para los sectores monopólicos. O sea, no es que les sale mal, podemos decirlo brutamente. No, hay sectores beneficiándose muy claramente de esta inserción internacional. Por otro lado, como segundo elemento, la cuestión de que este alineamiento, digamos, en términos diplomáticos y retóricos con Estados Unidos y la Unión Europea, no debe soslayar la predominancia que tiene China como actor económico para la Argentina, como gran comprador, y por lo tanto eso opera como un condicionante a la hora de la toma de decisiones. No sé si recuerdan que primero se dijo que se iban a revisar todos esos tratados, todos esos acuerdos, etcétera. ¿Qué van a revisar? De hecho, hubo una puja entre Techín, que había apoyado, digamos, fuertemente al gobierno, y China con el tema de la venta de tubos sin costura, y cuando a la hora de la verdad, bueno, hay que darle la derecha a China, digamos, más allá diga lo que diga Techín. Es decir, que es un actor muy importante en la economía, aunque ahora parece como socio vergonzante, digamos. No es tan, para este sector de las clases dirigentes, parece ser más amigable las relaciones con Europa, a las que ha fomentado fuertemente también a contramano, porque el acuerdo Mercosur-Unión Europea también está trabado, digamos, no ahora por nosotros, que en el gobierno anterior era la Argentina la que lo frenaba fundamentalmente, sino por Francia especialmente, y es otro de los traspiés de Macri con Macron. Y la última cuestión es una cuestión más politológica, si se quiere, que es lo que sucede a nivel del Estado, y cómo el hecho de que el Estado esté ocupado por sectores provenientes casi exclusivamente del sector privado, o sectores que son directamente los dueños de las empresas o los dueños de los holdings, etcétera, lo que hace es achicar el nivel de mediación que tiene el Estado respecto
de el dominio económico, es decir, todos sabemos que el Estado en última instancia garantiza el orden económico, ¿no es cierto? Pero es en última instancia, no directamente, como es ahora, digamos, ¿entiendes? Es decir, el Estado pierde margen de autonomía porque pierde nivel de conflictividad en la escena estatal. No es porque antes fuera autónomo de las clases dominantes, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a más contradicción el Estado expresa esa contradicción y ahí también empiezan a jugar las demandas de los sectores populares o de otro tipo de sectores o de sectores que tienen cierta expectativa en un nacionalismo económico, o de sectores industriales que se benefician con cierta protección. Eso entra a jugar en algún lado. En este momento, al achicarse y hacer tan directo, digamos, el dominio, lo que pasa con la Secretaría de Comercio, lo que acaba de pasar, no sé, con Carrefour, por dar ejemplos, es decir, realmente, y eso se expresa en la política exterior también, porque en muchos momentos elementos de la política exterior sirven para construir consenso y legitimidad al interior de los países. Entonces, eso no es menor porque a veces la política exterior tiene que reflejar de algún modo demandas que surgen mayoritariamente. Bueno, en este caso eso está muy achicado. Les sugiero leer el dossier, que es largo, pero muy interesante, son muchos artículos cortitos, y quiero agradecerles mucho la invitación a participar, me gusta mucho hacerlo, y estoy muy contenta de estar acá también. Muy bien.